Continuamos en la mañana en casa y ya tenemos nuestra primera entrevista de esta mañana con Claudia Thanus, que está aquí presente. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, muy amable. Un placer tenerte acá con esta creación que es Constelaciones Sistémicas, más allá de lo familiar, que es este libro. ¿Es tu primer libro? No. ¿Cuántos libros ya? Hay 6 libros escritos, 4 editados, no. ¿De qué son? En general de asuntos que tocan a la conciencia y al desarrollo de habilidades humanas que puedan traer mayor armonía con la vida. De ancestros, me imagino, También, ¿no? de cuestiones ancestrales, de cosmovisiones, de sistemas de creencias, de todo lo que toca la psiquis, la psicología humana y el buen vivir. Qué interesante, está buenísimo. Ahora, uno escucha hablar de constelaciones y siempre escucha constelaciones familiares, punto. Tal cual. ¿Pero qué es esto de constelaciones? Primero, ¿qué son las constelaciones familiares? Me imagino que tiene que ver con esto de las sistémicas, constelaciones sistémicas, pero antes de meternos en eso, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones podríamos definir así, con el tiempo acotado que tenemos, que es una forma terapéutica que va más allá de las terapias que trabajan solo con la capacidad que nosotros tenemos de analizar y contemplar las situaciones que tenemos, los problemas de relacionamiento que tenemos desde una perspectiva de lo que ya conocemos. ¿Consciente o inconsciente? Exacto. Va a la parte del subconsciente y de todo lo que implica en aquello que tenemos como equipaje que traemos de nuestra genética familiar y de otras genéticas sociales que también influyen en cómo nosotros aprendimos a relacionarnos. ¿Pero son propias de uno? O sea, ¿son vínculos que uno Son realiza? vínculos de uno y también todos los vínculos de todo lo que es, que está en el ámbito de lo familiar. Y más allá de lo familiar, de lo social y también de aquello que implica en lo que con la sociedad vamos aprendiendo a crear sistemas de creencias. Nosotros... Por eso antes de estas constelaciones sistémicas. Exacto. Bien. Porque estamos implicados en nuestra forma de relacionarnos. En primer lugar, por aquello que es nuestro primer impulso de sobrevivencia que recibimos de papá y mamá. Sí, que eso es lo que se conoce como constelaciones familiares y también los ancestros que están en ese árbol genealógico. Pero también hay un tema epigenético, también hay influencias que vienen más allá de eso que es lo que recibimos de nuestra familia. Viene también del sistema en que vivimos, de nuestro entorno, la cultura del lugar donde vivimos, de cómo aprendimos a relacionarnos con el ambiente, si somos, por ejemplo, del campo o si somos de la ciudad. También hay influencias que vienen de afuera y que también conforman todo lo que nosotros vamos introyectando como nuestra forma de ver la vida, y eso va llevando a que nosotros tengamos maneras de relacionarnos en nuestra familia y también en nuestro entorno social, de maneras que a veces no están conscientes. Son implicaciones que entran en nuestro subconsciente sin que nosotros tengamos el filtro para poder discernir y elegir cómo me relaciono con esto, o si hay cuestiones de exclusiones, de tabúes, de culturas familiares, de dolores que no fueron registrados por nuestros ancestros y también por los seres humanos que forman parte de nuestro entorno social y que generan implicaciones sistémicas, como se llaman técnicamente, o generan impresiones que quedan grabadas en nuestro subconsciente y que entonces son esas cosas que de repente nosotros decimos: ay, yo sé que yo no debería relacionarme así con esta situación o con esta persona de mi familia o de más allá de mi familia, pero no lo logro, no consigo salir de ese patrón de comportamiento, de cómo me siento, cómo me relaciono. Pero es interesante eso que decís, porque en realidad uno cuando reconoce ese patrón debería poder decir, tomo la decisión de salir de ese patrón. Y no, ¿por qué no lo puede hacer? Pero ¿viste que pasa eso? Pasa, sí, por mucho, supuesto. Muy seguido. Y sobre todo creo que pasa con el linaje familiar de las mujeres, ¿no? Es que tiene una fuerza muy grande esto de mamá, mi abuela, ¿no? Como que va para atrás y no podés, como que el patrón no se puede romper. Y de alguna manera eso tiene que ver con lo que se llama en psicología sistémica y también en la mirada sistémica, los arquetipos que nosotros
dejamos que formen parte de cómo nosotros nos relacionamos. Son como esas historias que nosotros nos contamos adentro de nosotros y que están almacenadas también en nuestro subconsciente y que no nos permiten salir de ese patrón. Y de lo femenino, lo que vos traes, es muy importante porque estamos en una etapa de recuperación de nuestro poder femenino, las mujeres y los hombres también, porque la relación masculino y femenino está presente tanto en el hombre como en la mujer. Y lo femenino, ¿qué es? Es nuestra capacidad de abrirnos a recibir, para decirlo en forma muy sintética. Y lo masculino es nuestra capacidad de accionar y poder transformar nuestra realidad con nuestras acciones correctas en el momento correcto. Y eso nosotros estamos muy bien entrenados a hacer, ¿no? Toda la parte de la acción, del hacer, del emprender, del actuar. Pero nosotros perdimos mucho nuestra capacidad de conexión con la confianza y la vida para poder abrirnos a recibir. Entonces tenemos un montón de mecanismos reactivos y de protección porque sentimos que si nos abrimos a recibir nos van a herir, nos va a venir el dolor. ¿Cómo podemos definirlo? ¿Como una terapia? ¿O como es un proceso ayuda, terapéutico. ¿O como un proceso terapéutico? Es un proceso de ayuda, de acompañamiento a la ampliación de la conciencia, que podemos decir así, que tiene efectos terapéuticos, porque trae visiones y nuevas perspectivas de cómo nos relacionamos con esas cosas que estaban ocultas y en las constelaciones aparecen representadas en los campos fenomenológicos de trabajo terapéutico, de trabajo de constelaciones, y desde esa nueva perspectiva podemos empezar a elegir con más conciencia cómo queremos relacionarnos con esas situaciones o con esas personas con las cuales activan esos mecanismos defensivos, activan esos mecanismos que aparece de nuevo el dolor, que tal vez no era mío, ¿viste? Quedó famosa esa película, Ese dolor no es mío. Ese dolor no es mío. Es mío también, pero está en mí porque está en mi sistema y no fue solucionado dentro de mi sistema. No hubo amor suficiente para traer la sanación a ese dolor que quedó impregnado en esa memoria, por ejemplo, de un inmigrante que tuvo que dejar su tierra. Bueno, nuestros países sudamericanos, claro, es nuestra historia, porque todos somos descendientes de alguna manera. Deberíamos constelar todos. Exacto. De inmigrantes que dejaron muchas veces sus orígenes al mar, más allá del océano, por situaciones que eran dolorosas, guerra, hambruna, dificultad de encontrar maneras de sobrevivir con dignidad, y entonces muchos de ellos eligieron embarcarse en un buque y atravesar el mar y venir a intentar suerte en América porque no tenían oportunidad en sus lugares. Obviamente ese es un acto de mucho coraje y de mucho amor, porque es un acto de búsqueda de sobrevivencia. Claro, pero es una carga muy grande para las generaciones posteriores. Ahora, ¿por qué? Pues me imagino que es, no sé cuándo nacieron las constelaciones, pero me imagino que hace muchísimos años. Muchos años, sí. ¿Por qué ahora están tan en boga y sobre la mesa, no? En realidad yo creo que la conciencia humana en ese lapso entre cuando las creó Bert Hellinger, que es un señor de origen alemán, falleció hace como 2 o 3 años si no me equivoco, y fue él el que trajo eso justamente en vista de que él tuvo una experiencia con culturas africanas muy ancestrales que tienen esa manera de ver la vida más sistémica por su propia forma de ver la existencia, y a él le impactó mucho haciendo una misión en África cómo ellos lidiaban con esas situaciones. Y cuando volvió a Alemania, un hombre de mucho estudio de la psicología, empezó a hacer procesos similares a esas representaciones que conoció en esas culturas africanas, y de ahí empezó a crear los primeros protocolos de cómo se hacían las constelaciones familiares. Y apuntaba más a eso, a trabajar las relaciones familiares en una Alemania posguerra, que tenía como un montón de dolores, pérdidas y conflictos entre las personas y entre lo social por la cuestión de la guerra. Entonces, después se fueron sumando otros pensadores sistémicos y fueron trayendo también otras miradas que fueron como
complementando esa primera mirada de esa semilla de ese pensamiento sistémico como forma terapéutica para ayudar a las familias a poder trascender esas temáticas dolorosas, los duelos, las muertes, las pérdidas. ¿Y cómo constelamos el entorno? Porque uno piensa en lo que se conoce, ¿no? Esto de las constelaciones que por lo general son grupales, ¿no? Que hay ciertos actores en la relación con cada uno. ¿Cómo constelamos el entorno? Vos decías, vivir en el campo, vivir en la ciudad, algo que nos molesta de cómo, no sé, del aire, no sé, algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Bueno, una de las cosas que yo justamente abordo en la escritura de este libro es ir haciendo un viaje en el tiempo, en una línea de tiempo, de todos los autores que fueron desarrollando otras maneras de poder traer otros elementos, no solo los actores que representan las relaciones familiares, sino también eso, los animales, arquetipos. Yo misma desarrollé un sistema que hago constelaciones con caballos en el campo, porque los caballos representan no solo lo que también toca a lo familiar, pero también representan nuestra relación con la vida, con la naturaleza, con los elementos, con las cuestiones arquetípicas. Entonces, esa evolución fue aconteciendo desde 1930 y pico, o 1940, o 1960, 70, fue que se tornaron más conocidas mundialmente las constelaciones. Imagínate, estamos hablando del siglo pasado. Sí. Y a partir de este tiempo... No que fue ayer, pero pasó mucho tiempo. Sí. Y a partir de ese tiempo, todos esos otros pensadores sistémicos que se fueron acoplando, fueron trayendo incluso también constelaciones que constelan los síntomas del cuerpo. Stefan Hausner, que es un señor alemán, también desarrolló toda una visión de que los síntomas de enfermedades corporales hablan también de qué es lo que nosotros tenemos introyectado a nivel creencias e implicaciones que tienen origen en todo ese proceso de lo que heredamos, de lo de adentro y también de lo de afuera, y que nos pueden dar información para ayudar incluso en la sanación o la mejoría de las condiciones de cómo funciona el cuerpo físico. ¿Qué encontramos en el libro, más allá de toda esta sabiduría que imagino que estás desplegando en esta entrevista y en esta charla? Más allá de eso, ¿qué se encuentra la gente en este libro? Más allá de eso, de contar cómo fue el desarrollo histórico, de cómo se fueron encontrando maneras de trabajar diferentes aspectos que forman parte de esas cosas que nos impiden tener una mejor relación con nosotros mismos y con nuestras relaciones, yo tengo una visión de que las constelaciones, más allá de lo terapéutico, traen la posibilidad de que nosotros podamos, como seres humanos comunes y corrientes, no precisamos ser consteladores, aprender ese lenguaje, esa especie de nueva manera de mirar cómo estamos eligiendo nuestras relaciones para que no precisemos llegar al punto de la necesidad de la terapia en un futuro, que vayamos ya entrando en conciencia de cómo podemos evitar tener que llegar a ese nivel de bloqueos, conociendo ese lenguaje y viendo qué es lo que bloquea la energía en el campo familiar y en el campo sistémico, en diversos campos sistémicos a los que pertenecemos, para poder evitar caer en esos pozos de falta de amor, exclusiones, pérdidas, no aceptación de las situaciones tal como son, aprender más sobre compasión, aprender más cómo extraer la fuerza de una situación que parece indeseable o traumática, y poder entonces ser más eficientes en nuestras relaciones. Esas preguntas, para ir cerrando, ¿cuáles son esas preguntas que nos tenemos que hacer para colaborar con el público que nos está mirando del otro lado? ¿Qué preguntas nos podemos hacer nosotros para entender qué nos está pasando o por lo menos empezar ese proceso? Mira, yo creo que la primera pregunta de todas es ¿cómo puedo convivir con eso de una manera con mayor entendimiento, con mayor compasión, con mayor disposición para procurar encontrar qué es lo que eso me enseña? En lugar de mirar una situación no deseable que nosotros tildamos de negativa y ya ponerle el rótulo y decir yo no quiero eso y resistir a esa experiencia que de alguna manera la vida nos trae, poder mirar para eso y decir ¿qué puedo aprender con esto?
Tener una mirada más empática, abrazar los problemas también, ¿no? Sí, pero abrazar desde esa perspectiva de querer aprender, de curiosear y entender que nuestra evolución y nuestro crecimiento como personas depende de ese tipo de actitud y de esa disposición. Qué lindo de todo esto. Claudia, ¿dónde podemos conseguir este libro? Porque es muy interesante. Mira, el libro está distribuido a través de la editorial Planeta, que fue la que recibió esa propuesta con mucho cariño y con mucha apertura. Y está distribuido por todas las librerías, claro, de acá de Uruguay. Está disponible también en sistemas de compra por internet y lo pueden encontrar en todas las librerías. Para seguirme, si quieren seguirme, yo tengo una página en Instagram que se llama Cayala Medicina. Ahí estamos viendo abajo. Ahí va. Y ahí despliego un poco todo lo que yo hago, que va más allá de... Sí, no soy únicamente escritora. ¿No? Exactamente. Chamanismo. Y es el origen de toda mi investigación para poder llegar a ese punto y decir, bueno, ya estoy en la etapa de que puedo empezar a dejar el legado de lo investigado para que otros puedan leer. Hermoso. Claudia, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haberme recibido. Muy amables. Gracias. Ahora nosotros nos vamos con Yulay, que está con Mariano en el móvil. Parece que nos tenemos que poner en movimiento para arrancar la semana.